No se pagaba, ¿verdad? En la escuela. No, no, Eran gratuitas era gratuito. las escuelas. Yo primero fui a una escuela, en la Merced, no se me olvida, era una directora, doña Nati, y luego me pasaron a un colegio de monjas, porque en las escuelas me escapaban. Y claro, teníamos que ir a la escuela a 3 kilómetros. Andando. Andando, todo el invierno, maja, 3 kilómetros era mucho. Y con el cabas a la costilla Claro. y la comida de otra parte. La vida que éramos dos, uno llevaba No, una yo cosa. eso no me tocó, vivimos en el pueblo Sí, y sí. del colegio a casa. a Pues yo comer, 3 kilómetros más. Que me gustaba poco. Yo empecé con 4 años y luego ya salí con 9, 10. Nos dejaba estar al día hasta que era de pueblo y ya te digo, muy trabajador y nada más. Pues el mejor recuerdo del traje, que era muy guapo, que iba muy bien, un vestido que te compraban los padres para que fueras guapa y nada más. ¿Y el peor recuerdo de la escuela cuál es? Que nos pegaba mucho porque el que no estaba conforme nos daba. No, entonces se trataba, pero aparte de que era un señor muy trabajador, pero te exigía, ¿eh? ¿Sabes lo que anduve yo? Y eso a mí sí me gustaba. El vender fotografías de la Virgen de la Peña, que fue dando una vuelta por los pueblos, y a ver, eso sí me gustaba. Salir a vender estampas, recuerdos de la Virgen, bueno. Y luego después, cuando tocaba matemáticas, pues nos enseñaban lo que es multiplicar, dividir y sumar. No había más. Y luego ya cuando ya empezaba el otro curso, pues ya a lo mejor te metían algún problema o alguna cosa, pero poco más, poco más. Llegaba los 10 años y nadie se quedaba en la escuela. El que vivía en el pueblo tenía que ir a trabajar para ganar, para comer, o para comer ellos. Y los que vivíamos aquí, pues 3/4 de lo mismo. Aquí no íbamos a acabar al huerto, pero a ganar la vida. Ay, el recuerdo mejor que tengo de la escuela, el jugar, el recreo. El recreo no se me ha olvidado. Las ves y las subes, sí, pero el recreo lo tengo palpable. El peor recuerdo cuando me castigaron por ese motivo, por las ves y las subes, que me dejaron sin ir a casa. Y me daba miedo en la escuela. Era una escuela enorme, enorme, enorme. Abajo estaba la cárcel. Eran Izades de la Sierra, que como está así está en sierra, pues la escuela estaba arriba y abajo estaba la cárcel. Y allí había un toral grande, o sea, un espacio grande, y allí jugábamos. Hija, que te dejaran allá arriba. A mí aquello me asentó como... No se lo he perdonado, fíjate, en muchos años. Y hemos sido amigas luego a la maestra y yo, no sé, pero no se lo he perdonado. Aquellos que pasé un miedo horroroso. Y le cogí tanto, tanto odio que no volví a estudiar. Bueno, pues lo bueno es que me llevaba yo muy bien con todo el mundo. Primero fui a una escuela hacía novillos y me sacó mi madre. Y me fui a un colegio de monjas, que ya tenía que cuidar con esta parte. Pero un día tuve yo que hacer algo malo, me castigaron sin ir a comer a casa. Y no comí. Así que nada, estuve allí hasta por la tarde que ya nos íbamos a casa. Y una chiquita a mi lado estaba merendando. Y yo le miraba la merienda, como no había comido, digo, si me dieron un muerdo. A mí ya me tenían vigilada para que no me saliera. De todas maneras, no nos dejaban bajar a beber agua a los servicios, porque primero que subíamos, y a ver, teníamos que tener agua. Y compré yo un botijo por mi cuenta. Lo compré y lo teníamos en una ventana. Y aquella tarde, bueno, otra tarde, yo quería salir y no me dejaban.
que no, que no. Y como estaba el botijo a mi mano, cogí el botijo, lo levanté y lo dejé caer. Y dije, como lo he traído yo, lo rompo yo. Y había niñas que di un mal ejemplo, porque vaya jeta que tienen. Después de eso, además, cogí todo eso y ¡fran! Digo, como yo lo he traído, lo tiré y lo tiré. Pero luego me arrepentí y compré otro. Me llevaron a un colegio de monjas, a la Sierra de San José. Se llamaba la monja la Madre Evangelina. Era más mala. Era mala, ¿eh? Te agarraba, cuando te castigaba, te tiraba del pelo de aquí atrás, que duele mucho cuando tiran. Sí, la Madre Evangelina. ¿Sabes cómo le castigaban? Mira, te ponías así la mano y cogías la tabla. Ahora ya no se hace eso, ¿eh? Y cuando No, ya no. te ponía de rodillas y te tenías que poner así con los brazos y te tenían allí. Sí, en un rincón, castigada. Sí, Era muy duro, ¿eh? que sí. Me tocaba encapado el rincón y ponerme, que a mí eso me ponía negra, a lo mejor ponía una palabra mal. Nunca aprendí las Bs y las Vs, nunca jamás las aprenderé. Pero siempre a cuenta de las Bs y las Vs al rincón, como que era mío ya. No, por algo te ponían. Yo nada más de verle la cara ya salía corriendo al rincón. Porque No, yo no paso, fui formal. ¿eh? no, yo era muy traviesa, la verdad. En ese sentido. Lo demás no. En ese sentido. Y eso porque le cogí un odio horroroso. Y eso que era muy amigo de la familia. Y todo lo que tú quieras, pero le cogí manía y la pobre señora lo que quería era enseñarme. Pero yo entonces no lo comprendía. Y como tenía que aprender a base de castigo, y a mí eso, majá, el que me castigaba se las prometía. No se, con castigo no se enseña, no se aprende. Yo creo que Además no se aprende a odiar y a castigar. Y yo ya te digo, a nada que me movía y estaba al rincón de mi parte. O a poner, por ejemplo, una palabra mal puesta, a lo mejor 20 o 30 veces la misma palabra. Pues yo con la manía que le cogía no volía ni mirarla. Con una varita en las uñas muchas veces. Y a mí mucho porque ya te digo que era muy tozuda y muy caprichosa. no, yo fui más formal, ¿eh? No, yo formal sí, pero que no me pegara Inquieta, nadie. inquieta. Sí, ¿Cómo? la mano la tenías que poner. Hombre, cuando hacíamos algo mal de pequeñas, luego ya cambia también un poco. Las reglas, te mandaban poner la mano Ajá. y te daban. Pero mira, a mí no me dieron nunca con las reglas y era inquieta, ¿eh? Hoy lo reconozco. Los profesores. Los tuve muy buenos. Sí. Además, yo qué sé, cuando te hacías algo te llevaban, sobre todo la madre Elena, y me metía y me hacía ver las cosas buenas que tenía que hacer. Ya fíjate, era yo una cría, pero lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y me vigilaba mucho. Y yo muchas veces quería salirme y no me dejaban. Hasta que no llegaba la hora, tú no salías. Y tuve... ¿Y tu mejor recuerdo cuál es? La maestra. Yo tuve desde que entré al colegio hasta siempre con ella. Y yo no fui toda la vida. ¿Y el peor recuerdo cuál fue? ¿Qué es lo peor que recordáis de la escuela? Lo peor, yo que mi maestra intentó convencer a mi madre para que me trajera aquí a Asturias. Y mi madre, pues ¿cómo voy a dejar a Salamanca? Si tuviera alguien, pero ella solo... Sola no querías venirte de aquí.
y no vino. Esto es de la hucha de cuando salíamos para las misiones. ¿Teníais vosotros Este negro. una hucha Salían así? niñas Qué guapo. con la hucha. Había una hermana mía salía y es que paraba casi toda la gente. Y sí, casi llenaba la hucha, pero costaba mucho echar en las huchas, no, y en la Cruz Roja, pero el domo sí que, pero era más que nada niños, gente mayor no salía, que le echaba a la gente menos a los niños que a las personas mayores. El unión pues llevaba a un centro que recogía las huchas, las entrabas, las dejabas cerradas y luego donde las encontraron, yo no me acuerdo, yo no salí nunca, pero luego las abrían y ya sacaban lo que había dentro. ¿Y esa hucha la teníais en la escuela? ¿En la escuela? En la escuela no teníamos. Había, yo, esas Sí, en la escuela. sí, yo cuando iba yo sí. Sí, son de barro, pero tenían lo mismo ahí en el medio, no tenían la figura, hacían. Y cuando llevaban para echar para ayudar a algunos, sí se echaban. Pero antes eso era muy poco, no como ahora. Yo nunca salía. ¿Nunca salía a recoger dinero? Que no me daban, yo no salí. Pero yo que sí, que se comenzó a salir. O sea, y si no, lo dejaban allí, cuando venían se podían retirar, cuando nos decían que traer algo, lo llevamos. O sea, pues sí, aquí es distinto. Es que cuando estábamos nosotros en el colegio y en la escuela es distinto a vosotros. Es que es distinto. Ahí se ve la hucha, antes la primera no, cuando pedían para alguno, pues estaban las huchas, eran sisas de barro y se llevaba y se metía allí. ¿No te tocó así ir a pedir con el negrito? A mí sí. Sí, hombre, con la Virgen de la Peña. La Virgen de la Peña, yo fui con un negrito. No, la Virgen de la Era un Peña poco más dimos la guapo vuelta, que- sacamos buen dinero. Sí, a la Virgen de la Peña. O No, no era mía, era de la escuela. Esto, un negrito de... íbamos para el domo Una, a pedir... ¿Y qué es Hola. eso? Cuéntaselo a estas chicas que no saben El lo que es domo, ¿el domo qué era? Pues era como ahora, por ejemplo, la Cruz Roja o otro sitio que sea beneficio. Y para los niños de la guerra, ¿no viste tú para los niños de la guerra? Para los niños de la guerra íbamos por las calles, nos echaban unas perrillas, nada más unas perrillas. Y tan contentas, ¿verdad? sí, hombre, luchábamos lo que podíamos. Sí, Y esa hucha o esas huchas las teníais en el colegio. en la escuela. ¿Y qué os decía la maestra que tenéis que hacer con esa hucha, con la hucha? No, esa hucha, nada, que no la rompiéramos ni la estropeáramos, que no había más que una. Nos la daban para ver si la llenábamos. Claro, pero nunca llegaba a llenarlas. Pero Bueno, vamos, era de perras, entonces eran las perras gordas y las perras chicas, ¿te acuerdas? ¿Y había algún premio para la niña que llenase la hucha? Pues nada, ¿Que más dinero recaudase? ¿Había algún No, premio? ¿No? no había nada. Si acaso te perdonaban a lo mejor una chiquillada, otra cosa no se podía. Pero a lo mejor te ibas más pronto al rincón, ¿verdad que sí? Al rincón de pensar. Lo que estaba la Virgen de Fátima mejor que nosotros. Hombre, está la Virgen Y María. dimos la vuelta, pero nos lo pasamos bien. Y luego la hucha, cuando volvíais, se la dabais a la maestra. Claro. Yo no usé O sea, se hucha. dejaba... Era hucha. Sería otra la Antes sacas el tesorera. dinero, maga. Y por aquí, bueno, ¿Tú no usaste ninguna hucha? En casa sí. eran huchas. Allí no. Ah, en casa, Unas claro. de una manera y otras de otra. A lo mejor no había, yo sí que en Frades tenían una hucha de estas. Era un negrito. Yo no me acuerdo. Pero si no, en una caja lo van echando y nosotros éramos muy ignorantes, no cogíamos ni una perra. Yo sí me ocurrió. Pedíamos para otros que igual tenían más que nosotros. Hombre, además, de verdad.
y lo dejábamos allí. Y no, beneficio ninguno, si acaso ir a pensar al rincón, porque yo era muy traviesa. Era para apretar la tela si era fina Claro. y para aflojarla. Si era la tela gorda, tenías que aflojar esto. Si era muy fina, tenías que apretar más. Sí. Tengo dos y me da. Y ese está forrado. Pues me estos son gusta. para dibujos cuando hacías en el colegio. Iba a la tela, Qué que bonito. lo dibujaban y luego lo hacías. ¿Qué era esto? Los dibujos que daban, eran distintos, y lo tenías que dibujar. Y Pero esto era para dibujo. Si te querías en Yo eso sí me acuerdo, de esto no. Yo sí, te daban dibujos Y para que los pintaras. los hacías, Sí. y si no te lo ponían en la pizarra tenías que Como aquí, que pintas y ponen en la columna todo. Esto me gusta más porque esto yo he hecho unos dibujos muy bonitos aquí. Pues algo para aprender, o sea, bordar y eso. Yo aprendí a Me coser, yo he encantaba. sido ya de casada y todo. Oye, Ah, pues tenía mis hijos que yo la porque hacían. tenía 2 años y estaba dándole al asunto. Y sigo con 80 y tantos No, años. yo ahora ya no, ya no. Ahora hay bastantes más. He estado viendo el juego de las tabas, que eso no se ve, de hacer los bolillos, que eso también que es muy curioso, la peonza. Sí. Era cosa de chicos. La peonza de chicos que tiraban. Pero yo sabía también, cuando jugaba con ellos, como estilo de señorita, ¿verdad? Y hacía así, ¡chis! Y bailaba la peonza. De los cromos. Esta, a mí, hablo por mí, de cuando teníamos un libro para irlos pegando, como un cuaderno, Sí, lo claro. recortamos, bien lo mejor. recortadito, Sí. y era un vestido para la muñeca. Sí. La que tenía la Nancy, pues estaba... Yo de con la muñeca. Nancy también, tenía la Nancy, la vestía, Sí. la comprábamos, la vendíamos. Y eso le digo, esta Nancy es muy gorda. La nuestra era más pequeñita. No, entonces, o no comía, No hacía nada. no, era más delgadita y muy inspirada. Las vestíamos, le quitabas un traje, le ponías oso, Sí, la peinabas. eran todos casi Eran de muchísimos, papel. sí. Eran casi de papel porque la tela había poca. No, yo cuando tenía vestiditos, como te la regalo con vestido, Tú yo ya le ponía los entonces vestiditos, estabas yo le en ponía el de siglo papel. XX más. Yo le ponía vestidos. Yo estaba en el otro, teníamos que hacérselos. No, yo no. Yo Andaba mi madre siempre detrás porque le cogíamos sí, los cachos de tela que había para allí, para la Nancy. no, yo como Y a jugar a la peonza. Ah, sí, bueno, yo pues a veces no soy Yo capaz de sí, a la tirarla. peonza jugué Ay, mucho. yo no, muy poco. Cuando la tiraba se soltaba todo, no me quedaba, tenía que ser. Porque no aprendiste de una vez, pues aprendes de... Una vez sí se quedó. Claro. Pero eso es cosa de los niños. No, eso nos decían que era de niños, yo era más... No, yo a la esta muy poco. Yo más a la comba. A la comba. Vamos a la comba. O a la Vamos a la pelota. comba. A la pelota. Claro. Ah, son las tabas. Ah, eso sí, eso fue Míralas. Las tabas. Pues yo las estaba mucho. Tenía Yo una bolsa así también, llena. mucho. Y tienes que aprender, ¿eh? Porque con estas bolitas que hay de, ¿cómo las llaman? Bueno, pues jugabas a las tabas y las tenías que poner así, boca arriba. Sí. Tienes la S, con la otra mano la tienes que poner, porque te Sí, saqué y no valía. y irle dando la vuelta. Dejabas Yo hacía caer que la poner pelota derecha, sí. y perdías. ¿Y de dónde sacabais las tabas? Porque Las tabas sale del juego de aquí, cuando de, compraba o bien de cordero. ovejas o cordero o conejo. Las de conejo eran muy chicas. No, yo cuando iba mi madre a comprar y yo le pedíamos allí, me las daba. Compradas, ay, eran más elegantes. Cuando comprábamos el cordero, pues yo le Claro. pedía allí, me las daban y yo con eso daba un montón. En la ¿Y os la daban o bien en la carnicería o bien la cogíais vosotras? Y, Más bien en la carnicería. En la carnicería, no no podemos las daba, yo las coger. pedía. ¿Y qué hacíais luego con ella? Anda. Las tabas hay que dejarlas secar porque estaban
tenían sangre y estaban húmedas. Hay que dejarlas Hay que dejarlas que se secar. secaran. Yo jugaba, yo cuando tenía muchas. Y algunas limpiarlas de pintaba. carne o otra cosa. O Yo las cebo. pintaban y así Sí. las tenía de colores y todo. ¿Cómo las pintabas de Es colores? difícil, es difícil. Las Pues pintaban con de la color, pintura, sí. con casa las pintábamos, o con pintura que tuvieras, o con ese. Y yo las pintaba Nosotros nos arreglábamos para pintar. para que no se diferenciara de otras cuando jugábamos. Mira, está aquí la Es pelota difícil, ¿eh? y las tabas. Porque las tabas estaban ahí, ¿ves? Las que estaban Sí. echadas, Mira. caídas, mira, así. Y las Así. tenías que poner así. Había que ponerlas de esta parte y de la otra contraria. No, yo en esta, porque las tiraba, estaban aquí, ¿no? En caída. Tiraba la bola y con esta mano la tenías que poner así, yo cogía la bola. Que se quedaba bien. Mira, cuando y se aquí quedaba. están pintadas. Sí, esta quitada, lo he hecho en esa. Sí, Estaba sí. caído, esta la esa, tiraba la bola y la tienes que poner derecha, como Sí. están aquí. Así. Y luego después caídas. Y luego otra vez levantadas. Aquí. Yo siempre No se caía la bola. Eso, sí, sí. No, la bola se quedaba a mí para que no se quedara. Después, Uy, así, sí se caía. es Había que como tirarla ganaba, muy tenías alta. que tirarla. Yo salía allá a la puerta de mi Jugamos casa 4 niños o niñas. y yo en casa, yo a lo mejor salía, Claro. como yo tenía la carretera así, cruzaba, Claro. y luego había una vivienda allí que veían y tenían pollos estos de piedra. Y te sentabas allí y nos juntábamos con alguna y a jugar a ellas. A ver, yo jugaba mucho con las tabas, sí. Sí. Con las bolitas estas de cristal Es que era lo que había. Lo Las que había, tabas, la sí. pelota y la... Y los- y la comba. ¿Y los niños jugaban a las tabas? No, No. yo creo que no, ¿eh? Los niños yo creo que, bueno, no estaban juntos en las escuelas. Estaban además una en cada Nosotros extremo salíamos de- al recreo y a la comba. Nos poníamos así, en fila, y teníamos que ir saltando. La que no saltara lo perdía. O sea, teníamos que ir saltando. Tú te puedes salir. Y yo íbamos dando así, y otra en fila todas, y saltando. La- Y saltando. También al escondite. Eso, al escondite, es igual que el escondite. Al escondite. Te escondías y te tenían que buscar dónde estabas. Si te veía, ya te veía nada. Fuera. Y a la pelota, la que tiene una Y a la pelota, pues. Ah, y yo Que no jugaba. era fácil tener pelota. Había mucho, y luego había de estos que se meten, ¿cómo se llaman? Que no me acuerdo. Se mete aquí, en el dedo, el yuyo, Ah, el yo, este. Y, Mira, y lo envolvías, sí. míralo. Sí. Esto lo metías aquí, Sí, en el dedo. en el dedo, este botón, lo envolvías así y tenías que hacer esto. Esto Lo existe tirabas así, ahora, y ¿eh? así. Sí, Esto existe en los colegios. sí. Y se jugaba aún así muy bien con eso. Sí. Y un día salíamos y jugábamos a la comba, otro día a la esta, a saltar, otro día. Yo allí las estas no las llevaba, porque no fui, mira, yo cuando salía del colegio Pero los juegos, Sí, la, a la las comba. tabas, la comba y el partido. y la pelota. Igual, es así. ¿Y Al qué escondite. Ah, sí, eso sí. Al escondite mucho. Te escondías hasta que te buscaba, a ver si te encontraba. Y si no, se iba a buscar otra, salíamos y ya no me acuerdo qué se decía. Casi lo que juegan ahora. No te creas. Te esconde, si te encuentra, vale, pero nada. Pero al ver que te estaba buscando, pues sabes tú corriendo, le dabas y ya está, ya no te quedabas para atrás. Así es. Te recuerda aquellos tiempos que, Hombre, por mucho que eso no se olvida. no se olvida. Y cada vez que pasa más tiempo, más te acuerdas, porque ahora ya vienen los nietos y son otros juegos distintos. Ahora tienen de todo y no son felices. Es verdad, es verdad. Y nosotros éramos yo por lo menos la más feliz del mundo. Yo tenía las tabas, mi pelota. A la pelota sí que jugué bastante, pero no mucho porque me daba miedo que alguien se la clavaba en la cabeza. Como hay que tirarla. Yo a la pelota no. Yo A me las daba tabas, miedo. a la comba, A la comba. al patín, que hace los palos esos, tirabas y saltabas, cosas que jugábamos mucho. Más que la comba. Sí, a eso es lo que más jugaba yo. Yo me acuerdo Cuando iba al mucho, colegio. de la escuela me acuerdo era más que antes. Los más felices. Yo era la más feliz del mundo, ya te digo, teniendo las tabas, la pelota y algo que coser.
Y Yo fui a aprender a coser. esto es más bien juego de niños. Sí, eso sí. Esto es para los niños, ¿sabes lo que ves? Esto, los aros. Ah, Un aro y sí, es verdad. el guía. El guía. Es más de niños, esto es de niños. A Sí. pesar de Que que tiran a eso y le iban éramos con eso. medio machotas, también jugábamos. A esto sí jugaba, porque también que Sí, jugábamos a mucho. yo sí. Sí. Y a las tabas, Ya a las está. combi. Las mariquitas, Sí, también. ¿te acuerdas? Que las recortábamos y como tenían vestidos, yo el que me gustaba más se lo ponía los domingos. Claro. Que Como te hacían a ti. había una mariquita que se llamaba Maripepa. Era para recortar y luego con esto que hay aquí arriba, se lo poníamos en los hombros para que no se A cayera. vestir las muñecas. Sí. Esto era para saltar. Hay quien saltaba para entrar, sabía que entrar. Esa es la peonza. ¿No tenéis una cuerda? No. Porque iba yo a bailarla. ¿eh? Sí. Esta quiere recordar. Y boba, yo la bailaba. Pero yo bailaba estilo señorita, la bailaba. Y los chicos, No, yo no. escucha, los chicos la enrollaban y hacían así. Claro, La y enrollaban. bailaba. No, yo la enrollaba y así. O sea, más elegante. Más fino. Pero bailaba, ¿eh? Y me gustaba mucho. Había que tener una agilidad, pero grande, ¿eh? Con esto lo tirabas y cogías una taba. O no la cogías, y casi siempre no se cogían. Y luego las cambiabas de postura. Con la mano las cambiabas. Y el tener tabas era un regalo, ¿eh? Porque dicen que salían de la pierna de un animal, las tabas. Sí, Decían que sí, sobre pues. todo del conejo, de la parte de la pata. Yo de Eran de eso, hueso. Sí, yo de eso no estoy muy informada. sí. Yo me acuerdo, ya te digo, tenía una prima que, vamos, nos ganaba. Y por eso quería siempre jugar a las tabas. Nos ganaba siempre. Ya, así. Yo a eso no jugué. Sí, que tenía tabas, tenía un gran regalo, ¿eh? Y además eran, claro, de hueso. Además, al hacer así sonaban. Y me gustaban mucho. Las ponían ahí y hacían así con la mano ¿Cómo extenderla? para extenderlas y Y tirarlas. con una botella también, cuando era cantidad. Yo era de Blancanieves y de Pinocho. Que Blancanieves había un cromo que no se encontraba, había que pagarlo, el reloj. Y había como un mercadillo. Llevábamos la lista y llegaban otros y te vendían el que no tenías, pero venía una lista así de todos. Y lo he tenido mucho tiempo porque era muy curioso el de Blancanieves y el Quijote y el de Pinocho, pero el de Blancanieves era el más bonito. Bueno, Había cerca de la plaza un kiosco. que eso allí- dependía del que te gustaba. Nos Unos gustaba más más. que otros. Sí, pero hija, se jugaba mucho. Si me pongo a pensar, fui feliz en esos tiempos que jugábamos a las casitas. Porque los reyes una vez me echaron una batería como de aluminio, cazuelitas pero pequeñitas, con el cuece-leches, y nos íbamos yo vivía entonces así bastante retirada de la ciudad, como al campo, y en esas cazuelitas hacíamos comida. Yo llevaba un cachito de tocino, hacíamos lumbre y nos poníamos las cazuelitas para freír el tocino y una patata o dos. Eso fue lo mejor que viví yo, ni el cordel ni nada, las casitas. Además las hacíamos buscábamos una pared y poníamos ladrillos y esa era mi casa y la de la amiga era la otra y a ver quién la tenía más bonita. Yo siempre la tenía muy mal, muy marrana. Porque yo era jugar. Aquí iba a colocar yo entre las casas, pero fue lo mejor. Porque no había cine, bueno, no íbamos al cine, no había discotecas. Pues ¿Y en el recreo de la escuela qué jugabais? La comba. jugábamos a la comba, o algunas veces si había espacio al escondite. Y, y en algunos sitios si te escondías no te encontraban. Pues para hacer cuentas
o escribir alguna palabra que te decía el señor maestro. Yo me tocó maestro y era lo que hacíamos. Unos pizarrines, ¿Y para qué servía el pizarrín? pues para escribir aquí lo que nos mandaban. Ah, con eso escribíais. Muy bien. ¿Qué os mandaba el maestro? ¿Qué os solía mandar escribir ahí? ¿Eh? ¿Qué os solía mandar el maestro escribir allí? Pues mira, no teníamos enciclopedia. Era muy listo, ¿eh? Y él nos mandaba que en el dictado nos lo dictaba él. Y luego teníamos que pasarlo a una hoja para escribirle para qué era ese dictado. Muy bien. Entonces había poca ayuda, ¿eh? Y nos tocó un maestro, pero bueno. ¿Cómo era el maestro? Cuéntanos cosas del maestro. Nada, que te hacía hacer cosas, pero todo por escrito. Y él tenía el libro y le hablábamos de lo que nosotros se nos ocurría, claro. Y él también copiaba esas palabras que nosotros hablábamos. Y tú las copiabas en el pizarrín, en la pizarra. Claro. No había. Bueno, ya de último, en un libro, que esas hojas que te daban, tú habías escrito allí sobre lo que él pedía o lo que hacías. A ver, eso sí, ya de último, en un papelito, y ese papel tenías que reservarlo tú. Él nada más te lo dictaba. Y sobre eso, escribir lo que te parecía, ¿Y cómo borrabas la pizarra? con una goma. ¿Con una goma? No, hombre, que era un pizarrín. Muy bien. No me acuerdo yo, un pizarrín, no goma. ¿Qué tiene ahí en la pizarra? ¿No hay un agujero ahí? Sí. ¿Por qué tiene un agujero esa pizarra? Pues yo creo que se lo tenían para colgarlas, para que no se extraviaran. Yo ese agujero con otro fin Muy bien. no lo vi. La pizarra. Eran donde escribíamos aquí y aquí. Esto se rompía muy fácil. Y ya cuando llevábamos a los padres la pizarra rota, tan contentos que se ponían. Castigo al canto. Y luego donde guardamos el estuche, la que tenía, si no con una bolsita valía. Porque no todas teníamos un estuche. Y aquí metíamos pues las pinturas, el pizarrín, la goma y las plumas, porque entonces eran plumines. Yo no sé ahora cómo los llaman. Eran plumines, eran unas plumitas pequeñitas, así, más o menos, como de 1 centímetro, centímetro y medio. Y había en los pupitres, que eran de 2 en 2, pues había dos agujeritos, así uno cada una, y era el tintero. Tenían su tinta. Y los plumines aquellos, que ahora, por ejemplo, son bolígrafos, entonces eran plumines. Pues escribíamos con la tinta. Se preparaba unos jaleos de aquí te espero, tanto en la ropa como en la escritura. Los borrones, porque claro, hacías un borrón y ya sabías el recado, al rincón. Y así sucesivamente te castigaban con toda la razón, claro, porque tienes que tener mucho cuidado de escribir, que estuviese limpio. En el momento que estaba aquello manchado, maja, y ahora hay mucho papel, pero entonces había pocas cuartillas, pues sí, había alguna. Y así todo. La pizarra. Venga, a ver, ¿qué tenemos encima de la mesa? La pizarra que para... A ver, con pizarrín. ¿Y qué metías dentro del cabas? Pues hombre, aquí metía los pizarrines, la regla, la herramienta del trabajo.
¿Y todas tus compañeras tenían un cabas? No. El cabas, yo lo tengo, pero es de chapa. Tengo dos, uno que es a donde tengo mis labores y aquí pues llevábamos el estuche, a lo mejor un cacho merienda si había, que no había para todos. Un cachito merienda que era, por ejemplo, pues a mí un cacho tocino y un cacho pan, o un poco de pan untado a lo mejor en mantequilla o en algo poco, porque había poco. Y claro, pues te quedaba para poner la enciclopedia, que era lo que no había más libros que la enciclopedia. Y el que se sabía la enciclopedia era maestro. Y así, y luego cuando nos íbamos se cerraba y así íbamos con el maletín todos los días. Y aquí metíamos todo. ¿Qué es esto? ¿Así sabéis qué es esto? El cabas. Cogerlo con las manos y tocarlo. Este cabas, pero anda, que este es del año la pera, ¿eh? Hombre, porque estos los hay más bonitos, ¿eh? ¿Cómo, ¿el vuestro cómo era? ¿Tenéis cabas vosotras? Era con ¿Y era así? dibujo. ¿Cómo ese? Parecido. El cabas era un poquito mayor, que metíamos el bocadillo también. No sé, era como de cartón piedra, eran con dibujos, era más bonito. O sea, eran resistentes, eran como si fuera hule. Eran ¿Ah, sí? resistentes. Y tenían, eso es lo que tenían también, para cerrarlo. Y veíamos los libros, que no eran mucho, una enciclopedia, ¿eh? Que sabéis la enciclopedia que era. Sí. Álvarez. Sí. Ahí en esa enciclopedia había matemática, religión, de todo. Con un libro era lo que teníamos, no había más. Ahora que llevan, nosotros llevábamos una enciclopedia, no había más. Y un catecismo. Sí, el catecismo.